Qué gusto saludarlos. Gracias por participar con su atención en este debate, en este análisis a fondo. 1 de diciembre y se cumplen 3 primeros años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 3 años de polémicas, 3 años de discusiones entre los que apoyan esta cuarta transformación y los que critican las decisiones de gobierno. Hoy analizaremos los puntos principales que le preocupan a usted como población de lo que urge se resuelva en México. Y para este análisis yo saludo y agradezco su participación también a Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ricardo, gracias, maestro. Gracias, querida Marta, por invitarme y estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Saludos, Amado. Al contrario, muchas gracias. Así es, está también con nosotros Amado Avendaño, periodista. Querido amigo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Marta, y un saludo fraterno también a Ricardo. Así es, un gusto de compartir esta mesa con ustedes, la verdad, queridos los dos, admirados los dos y muy agradecida de esta participación. Oigan, yo quiero comenzar con la aprobación, la aceptación con la que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a los primeros 3 años de su administración. Y me voy a basar en los promedios de las diferentes casas encuestadoras. Y el presidente llega con un 62% de aprobación. ¿Qué te dice esta cifra, Amado Avendaño? Mira, yo soy muy escéptico de las encuestas a raíz de el estudio que he hecho de ellas, porque no han reflejado en los últimos tiempos el resultado de las elecciones. Te pongo el ejemplo del pasado 6 de junio. Hay una disparidad abismal entre la cantidad de votos que sacó el partido del presidente e incluso si le juntamos a sus aliados, hay demasiada distancia hacia el presidente de la República. Me parece que en los términos en los que la propia gente que interpreta la aprobación del presidente, la aceptación del presidente con popularidad, tiene algún tipo de sesgo que no refleja claramente lo que está pasando. Y si lo medimos en promedio con los índices de popularidad de otros presidentes, pues tampoco el presidente López Obrador está, exorbitantemente arriba. Veíamos en la encuesta de Reforma que, de hecho, está a 2 puntos abajo de como estaba Fox y está a la par de Ernesto Zedillo en su momento. Sí, decíamos que, obviamente cada casa encuestadora tiene sus cifras, pero sí en promedio, más o menos está un poquitito arriba de Vicente Fox. Aquí, digamos que lo que tú estás mencionando, Amado, es que lo que hoy se refleja en ese 62% no son los 30 millones que votaron por el presidente López Obrador, bueno, por el que fuera candidato y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la disparidad que tú ves. Sí, sin duda, sí. Porque no puede haber tanta diferencia, es decir, o el presidente no está trasladando su popularidad a su partido como para que más o menos la mitad de los electores en las pasadas elecciones votara en contra suya, sí. Por un lado, y por el otro, no encuentro cómo estos llamados a la acción del presidente, por ejemplo, a la revocación de mandato o en su momento a la consulta popular de enjuiciamiento a expresidentes, no tuvo la popularidad o incluso la rifa del avión, no tuvo el respaldo popular. Muy bien. Ricardo Peralta, ¿qué respondes a este extrañamiento de Amado Avendaño? Pues obviamente es una postura que yo respeto sin duda, pero el hecho de que el presidente haya eliminado de la Constitución el fuero presidencial, es decir, que él mismo esté empezando por la figura, la institución de la presidencia, él mismo en campaña procesó lo que hoy significa la revocación de mandato, que en otros casos se ha venido interpretando como una ratificación de mandato, por lo menos en las filas de Morena, que es lo que se está propiciando, que se ratifique la figura del presidente en el cargo, y todas las posiciones que él mismo pareciera que es un disparo en el pie, pero eso mismo le ha dado esa popularidad, porque nunca antes se había dado que un presidente buscara ser revisado, auditado, supervisado y de nueva cuenta incluso votado en una consulta popular, como lo señala la Constitución, y que será el próximo mes de abril del 2022, y mucho menos pensar en un fuero presidencial que era intocado,
y que va a hacer también lo propio con los gobernadores y todos aquellos funcionarios, empezando por los legisladores, que eventualmente también lo perderán. Es decir, está empezando a hacer una labor de autogestión y de, por supuesto, de gestión al interior de su propio gobierno, empezando por él mismo. A ver, Yo creo que esa es la parte más importante y que la gente lo está calificando de manera positiva. Aquí lo que tratamos es hacer un balance general de estos primeros 3 años. En una hora es muy difícil irnos a asuntos tan específicos, pero qué bueno que tocas el asunto de la revocación de mandato, porque justamente es algo que tiene molesto a ciertos sectores de la sociedad que entendemos de leyes y que entendemos de lo que se aprobó en el Congreso, y vemos por diferentes puntos en las calles estos stands en donde dice ratificación de mandato. Tú eres experto y defensor y maestro en Derecho Constitucional. Con este tema de estar insistiendo en una ratificación de mandato, ¿no se está violentando la Constitución? ¿No se está violando la ley? No, definitivamente no. Sin duda, lo que se estableció en la propia Constitución y lo que eventualmente se va a también establecer en las diversas entidades federativas, habla de la revocación de mandato. Sí. Pero hablar de revocación desde el punto de vista gramatical es en negativo, es decir, acabar con algún nombramiento, acabar con un término, acabar con una gestión. Sin embargo, la publicitación que se le da a esta consulta popular por parte de los que tienen simpatía por el presidente de la República, que por supuesto me incluye, es hablar de una ratificación de ese encargo que ya se le dio en el pasado año 2018, en las propias elecciones. 30 millones o más o menos. Pero ese voto ya se dio, ¿no, Ricardo? Ese voto ya se dio, por eso es presidente. Si la ley habla de revocación de mandato, ¿no es de alguna forma manejo de la información, manejo del sentimiento social, poner ratificación? Honestamente y como defensor de la ley. La Constitución dice revocación. Exacto. En términos de publicidad y en términos de entendimiento y en términos de lo que se busca, todos los simpatizantes o no simpatizantes pueden emplear cualquier forma de comunicación para revocar o ratificar cualquier entorno. Así puede suceder con los propios gobernadores y en cualquier campaña, que en este caso lo es, en la consulta popular, habrá quienes voten a favor de una revocación y quienes votando por el no a la revocación, por ende están votando por una ratificación del presidente. Y nada más como último punto de esto, porque decíamos, no era exactamente la intención hablar de la revocación de mandato. Se dice que el presidente, bueno, no se dice, el presidente fue electo, de acuerdo a la ley, para los 6 años, poquito menos de 6 años que va a tener esta administración. Y digamos que la ley se aprobó en este sexenio. ¿La ley debería de aplicarse en este sexenio o hasta el que viene? Si esta ley tiene vigencia y es derecho positivo y está promulgada en el Diario Oficial de la Federación, es derecho positivo, se tiene que aplicar en este momento. En este caso, si es retroactivo, no hay por una decirlo. legislación en la propia redacción de la Constitución que señale que tendrá vigencia a partir de 2024, sino que entra en vigor una vez que se publica. Muy bien, esa era duda personal, ahora sí que muchas gracias por resolverla. Con gusto. Como segundo punto de este análisis, yo quisiera que hicieras un balance general de esta administración en 2 minutos, Ricardo. Con todo gusto. Bueno, en principio quisiera hablar de lo que más le interesa a la gente, que son los programas sociales. El hecho de que hayan tenido, a partir de esta gestión, el rango constitucional que blinda precisamente la parte en la que a todo el mundo le interesa que los adultos mayores, los jóvenes que hoy ya son reconocidos por tener posibilidades de conocer algún oficio, de participar en una empresa, en una industria, tengan una beca, las personas que tengan una discapacidad o capacidad diferente también tengan una beca, la gente en pobreza extrema, en fin, todos los programas sociales, Sembrando Vida, todos los programas sociales juntan, si fuera el caso en una familia, en promedio un poco menos de 20,000 pesos mensuales. Esto, si lo hablamos con el índice de población que tiene nuestro país y los índices económicos de las personas, que todavía más de 750 millones de personas en el mundo viven con menos de $2, estamos por muy encima de toda esa gente que hoy sufre esa pobreza extrema. Esto, aunado a todos los distintos puntos de vista que tienen que ver con el tema energético, en el cual desde 1960 no se veía una reforma energética como lo hizo en su momento López Mateos, y que hoy el presidente está propiciando rescatar a las empresas de gobierno, donde se genera primordialmente la energía, en este caso la industria eléctrica, que ha sido también la gran polémica
en el Congreso y en la sociedad mexicana, Sí. considero también que es muy positivo. Ahí están los ejemplos de Europa, ahí están los ejemplos de los Estados Unidos, que están supeditados a los precios y a la generación de energía por parte de particulares. Nosotros que tenemos petróleo, que tenemos energía, tenemos que propiciar esa energía para los mexicanos, y yo creo que eso ha sido un punto a favor del presidente López Obrador. Entonces, en un balance general, esos son los dos grandes aciertos que tú verías en esta administración del presidente. Amado Avendaño. Es muy poco para decirlo, pero hay muchos más, sin duda. Ahorita los iremos abarcando porque creo que sí, en grandes rubros, pero son de las preocupaciones más sentidas de la sociedad, junto con la seguridad, evidentemente. Amado Avendaño, si yo te digo un balance general de esta administración, más allá de irnos por temas, ¿qué dirías? Mira, creo que a los gobernantes se les juzga o se les evalúa por sus resultados. Y este presidente, el presidente López Obrador, generó demasiadas expectativas en torno a varios temas. El tema de la corrupción, que sin duda lo hizo ganar la presidencia. El tema de la impunidad, el tema de la inseguridad, el tema de la salud. Aquí el problema es que en esos temas que son, bueno, el tema de la pobreza, en todos esos indicadores ha ido para atrás radicalmente comparado con los antecesores, con sus antecesores, a quien él pomposamente llama neoliberales. El punto es que hay 3.8 millones de pobres, aún cuando haya repartido mucho dinero. Hay más corrupción que antes, incluso medida por el INEGI. Hay más violencia, hay más de 100,000 muertos y se lleva de calle en ese aspecto a Peña Nieto y a Calderón, de quienes en algún momento llegamos a estar hartos por los niveles de violencia. Y en el tema de la salud, desapareció el Seguro Popular sin que el INSABI estuviera consolidado, dejando a más de 15.6 millones de personas sin acceso efectivo a la salud. Y lo que hemos visto cotidianamente, el desabasto de medicamentos y el dolorosísimo desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Y ahorita iremos abarcando todos esos puntos, por supuesto, que han estado en la opinión pública como polémica de esta administración. Pero balance general, entonces, negativo el tuyo, Amado Avendaño, a estos puntos que señalas. Y justamente, Ricardo, yo quisiera hablar de datos, porque aquí finalmente más allá de filias y fobias, hay que irnos a los datos. Y tú citabas, por ejemplo, el tema de la pobreza y que obviamente fue una de las grandes promesas del presidente, que incluso él sigue hablando de primero los pobres. Y justamente está esa cifra que nos duele, 3.8 millones más de personas que viven en situación de pobreza, 4.3 millones más de personas que viven en pobreza laboral. En fin, la verdad es que son temas, el tema de los programas sociales, 43% de los hogares de extrema pobreza, solamente 43% de esos hogares reciben programas sociales, cuando en la administración anterior de Enrique Peña Nieto era el 67%. ¿Eso cómo lo explicas? Mira, la realidad es que son indicadores y mediciones totalmente diferentes. La inversión pública que se ha hecho en nuestro país y la interrupción de obras faraónicas llenas de corrupción han hecho que precisamente esa popularidad que tiene el presidente se venga incrementando. El Tren Maya, que es una obra extraordinaria que por fin va a beneficiar al sur de nuestro país, se va a conocer de manera importante todo lo que tiene las bellezas naturales y el turismo de esta parte de nuestro país. El aeropuerto Felipe Ángeles, que es precisamente al que me refiero, la interrupción del aeropuerto lleno de corrupción de Texcoco, así como muchas obras de altísimo nivel, están creando más de 500,000 de empleos en nuestro país. Eso es inédito y esta inversión pública no se había dado en décadas. Estoy hablando de incluso una medición que yo he hecho personalmente. Desde el presidente López Mateos a la fecha, no existía una inversión pública con estos tamaños, no se había incrementado el salario mínimo en un 60% prácticamente en términos reales. Estamos hablando de más de 11,500 pesos mensuales de salario mínimo, e históricamente eso nunca había ocurrido, porque lo que menos le interesaba a los gobernantes era la gente, era que tuvieran un salario mínimo digno, que tuvieran acceso a la educación, que tuvieran acceso los jóvenes también a un centro de trabajo, que los adultos mayores estuvieran integrados desde los 60 años. Es decir, son mediciones distintas y que tiene que ver también con un tema de carácter ideológico que yo respeto profundamente. Pero sin duda va a hacerse un comparativo con los presidentes anteriores que nos legaron un país lleno de miseria, un país lleno de inseguridad, un país de omisiones y un país profundamente agraviado. Esos son los 30 millones a los que se refiere Amado.
esos 30 millones no nada más son los que votaron por el presidente López Obrador, sino hoy la gente que incluso no votó por el presidente López Obrador está convencido que este es el camino que tenemos que continuar en la cuarta transformación. Sin duda sí lo creo. Creo que coincidimos en esta mesa que lamentablemente los gobiernos anteriores pues fueron gobiernos corruptos, gobiernos poco transparentes, opacos, etcétera, y evidentemente también con grandes niveles de pobreza. Por eso me parece que ganó Andrés Manuel López Obrador, porque los gobiernos anteriores de diferentes partidos políticos nos quedaron debiendo mucho a los mexicanos, entonces se vio a Andrés Manuel López Obrador como una opción de algo diferente. Creo que en eso coincidimos los tres en esta mesa. Pero a estas aseveraciones que hace Ricardo Peralta, el maestro Ricardo Peralta, Amado Avendaño, ¿tú qué observaciones harías o qué puntos de debate encuentras? Mira, yo coincido que las expectativas que generó el presidente López Obrador son muy grandes en función de que el diagnóstico no era necesariamente malo. Es correcto, había muchísima corrupción y había mucha impunidad. Bueno, vemos los casos de Odebrecht, a Emilio Lozoya, el caso de Emilio Lozoya, que ha indignado a mucha gente en México y en el extranjero incluso. Pero a lo que voy es que este diagnóstico no se tradujo en hechos concretos, porque si bien el asunto de la violencia era uno de los más criticados, hoy hay mucho más muertes violentas y la Guardia Nacional, el Ejército, están dedicados a funciones que no les corresponden. Y eso a mí me parece que deteriora un poco la honorabilidad de las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones que más respeto tiene en este país. Yo aquí me quisiera acotar, porque para no irnos metiendo en temas más adelante, que vamos a tratar más adelante. Ahorita estamos hablando de pobreza, que me parece que si tú le preguntas a cualquier persona o ciudadano de pie cuáles son las tres cosas que más te preocupan de tu vida, me parece que es, uno, el poder dar de comer a mi familia, que mi familia tenga los satisfactores básicos, ahora sí que cubiertos, ¿no? El tema también de seguridad y por supuesto también el tema de salud. Entonces, en esos temas me gustaría comenzar, y obviamente en el tema de seguridad va el militarismo o la militarización, pero me gustaría no adelantarnos. En este específico tema de pobreza, yo citaba algunas cifras y Ricardo decía que era algo diferente y que estábamos hablando de datos diferentes, y citaba los grandes proyectos de esta administración. Yo, como ciudadano a pie, digo, pues qué bueno que se están haciendo esos proyectos, ojalá de verdad concluya todo esto con mejoras para la población, pero en tanto me llegan, ya con 3 años de administración de Andrés Manuel López Obrador, pues no lo estoy viendo reflejado, porque estoy viendo más pobres, más pobreza laboral, los programas sociales que no llegan a los hogares que se necesitan, en fin, veo muchos indicadores económicos que quedan mucho debiendo, más allá de compararlos con otras administraciones, Ricardo. Mira, yo respeto profundamente, como siempre, tu punto de vista, querida Marta. Sin embargo, los que viajamos por todo el país, no a los centros turísticos, no a las grandes capitales de todo nuestro país, sino que vamos a las comunidades más alejadas, a los pueblos, que los caminamos y que estamos con la gente, nos damos cuenta de realidades totalmente diferentes. La gente tiene para comer, la gente recibe ya los fertilizantes y no a través de intermediarios, recibe sus semillas, recibe los apoyos del bienestar, no a través, insisto, de intermediarios que después lucran políticamente con ellos. El hecho de que se haya hecho una gran campaña de recaudación y ya no existan esas condonaciones multimillonarias para las enormes empresas, eso afecta al presupuesto público y afecta al ingreso de los mexicanos. Todo eso se ve reflejado en las comunidades. Hoy, sin duda, hay muchos retos por delante porque 3 años del inicio de la transformación es prácticamente imposible concluirla sin haber tomado en consideración 36 años de neoliberalismo, donde pudiéramos hacer un comparativo, insisto, ¿qué tantas obras hizo Felipe Calderón? El monumento a la corrupción, que es la estela de luz, hizo Vicente Fox, el peor presidente de la historia de México, una omisión tremenda que creó este problema enorme de inseguridad, y así nos podemos ir presidente por presidente. El presidente López Obrador ha priorizado, y lo hemos mencionado y tú lo dijiste ahora mismo, por el bien de todos, primero los pobres, y esto se está demostrando día a día y lo percibimos en los pueblos, en las comunidades,
de todo el país. Eso sin duda está ocurriendo, querida Marta. Gracias. Aquí la verdad es que nada más aclarar que no es mi punto de vista. Estos datos que yo te doy son datos de Coneval, son datos del INEGI, son datos de México Social, es decir, son mediciones específicas y metodológicas de lo que sucede en México. Me da mucha alegría que la gente en los pueblos tenga una mejor vida, pero además déjame terminar esto. 6.3 millones de personas dejó la clase media y se fue a pobreza. Eso a lo mejor no es en los pueblos, pero está sucediendo y también son estadísticas oficiales del INEGI. Entonces, de alguna forma, más allá, te digo, de filias y fobias, están las cifras de organismos gubernamentales que nos reflejan estos resultados. Y sí, como opinión personal, me voy a permitir dar una aquí, todavía es justo seguir comparando y seguir hablando de los grandes errores gubernamentales a 3 años de esta administración en los que, la verdad, ya estaríamos esperando hablar de resultados específicos con datos y con cifras. Sin duda. Además, tomemos en cuenta algo. Tenemos prácticamente 2 años de pandemia y los datos económicos no son de México. Los datos económicos son de una pandemia mundial que todavía no concluye y que ahí viene, desafortunadamente, una cuarta ola con lo que hemos escuchado que se llama. Entonces, no hablemos solamente de los datos que tenemos, se ha continuado. Hay, como nunca en la historia, 3 millones de créditos a pequeños empresarios en nuestro país, que eso con o sin pandemia se iban a otorgar y ya se otorgaron en nuestro país. Son de los temas que, por supuesto, hay que seguirlo publicitando, seguirlo diciendo, que no se han tomado en consideración en estos índices mundiales de pobreza y, por supuesto, de disminución del poder adquisitivo a nivel mundial, pero es en consecuencia también de la propia pandemia. Pero en México las cosas han venido avanzando y avanzando muy bien. Y la demostración fue el día de ayer, con esa presencia de miles de personas que quieren al presidente López Obrador. Amado Avendaño. Bueno, yo difiero de lo que dice Ricardo, respetuosamente desde luego. Mira, a nadie le importaría la ideología del presidente. A nadie le importaría si diera resultados. Mira, podría caerte muy mal el presidente de la República, pero si diera resultados, tendría a todo mundo con la boca callada. El problema no está ahí, el problema no está en la popularidad del presidente, sino en su falta de resultados. Mencionaba Ricardo que el aeropuerto se canceló por actos de corrupción y no hay una sola persona ni acusada ni consignada de corrupción del aeropuerto. A mí me encantaría ver en la cárcel a quienes han vociferado de las administraciones anteriores, no por un asunto de venganza, sino de elemental justicia. Este país ha sido agraviado terriblemente por la corrupción, por la pobreza, por la impunidad y por muchas otras calamidades que estarían en las manos del presidente López Obrador resolver y que ha ido pateando el bote y a 3 años propiamente no ha pasado gran cosa. La manifestación que vimos ayer fue evidente que hubo un acarreo como lo ha habido siempre, incluso en las administraciones anteriores por excelencia, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con todos. ¿Qué esperaba esta ciudadanía? Esperaba algo diferente. Y lo peor que le puede pasar a López Obrador es que termine pareciéndose a todos los anteriores que tanto criticaba. A ver, de este tema del acarreo, que sí fue muy polémico, porque sí hubo camiones, Ricardo, la verdad es que sí hubo muchos camiones de transporte que llevaron a grupos, etcétera. Entonces, me parece que sí es cierto, el presidente es un presidente muy amado por gran parte del pueblo mexicano, como le llama el gobierno, al pueblo, que yo diría de la gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas o qué explicas de estos acarreos? Porque de que los hubo, me parece que los hubo. Bueno, yo les platico desde el testimonio propio. Yo estuve en esta movilización, estuve ahí con miles de personas, compañeros de la Universidad Nacional, profesores, alumnos, y por supuesto que la gente se tiene que transportar en algo, y muchos de ellos se organizan no solamente en vehículos particulares, en camiones, los arrendan, y les puedo decir como testimonio con toda veracidad que yo no me encontré con los acarreos del pasado, con la torta, el refresco o los 100, 200 pesos de la gente. Hay testimonios vivos que los pueden buscar en línea de la cantidad de familias que acudieron a esta movilización del día de ayer y ninguno fue acarreado. Fue un tema de conciencia, fue un tema de convicción ideológica y por supuesto también de agradecimiento al presidente, y vinieron de todas partes de la República, no solamente de la Ciudad de México como lo hicimos nosotros. Yo me hice acompañar por un grupo de la Universidad Nacional y de otras entidades federativas que se nos sumaron a este grupo, y éramos un poco menos de 2,000 personas en el Zócalo, y ninguno de ellos
fue acarreado, ni fue obligado, ni le pusimos una cuota. Fue un tema de convicción. No, no, Sí, no, nada más. en el Zócalo hubo un poco menos de 250,000. Yo me hice acompañar de cerca de 2,000 personas. Oye, qué bueno que tocas el tema de la universidad y que tú eres catedrático de esta casa de estudios. ¿Tú cómo ves esto que se ha calificado como un ataque y que el presidente dice es que se hamburguesó la UNAM, es que se derechizó, está lleno de neoliberales? Tú estando ahí, habiéndote formado ahí, siendo catedrático de ahí, ¿cómo tomas esto? La universidad es un ente plural. La universidad en nuestro país es una cosmovisión. Así como hay gente que ama al presidente, habrá gente que no esté de acuerdo con él. Y la universidad precisamente es esa universalidad de ideas. La Universidad Nacional se caracteriza por ello y también las universidades de todas las entidades federativas. Yo me encuentro, por ejemplo, en este momento en Jalisco, tuve una reunión con los compañeros de la universidad de aquí de la UDG y platicábamos sobre ese tema. Por supuesto que un comentario del presidente relacionado con esto se refiere a ciertos personajes y a cierta ideología en las cuales, ¿dónde estaban las universidades cuando intentaron privatizar a nuestro país? ¿Dónde estaban los universitarios revolucionarios para que impidieran, a través de la academia, a través del discurso científico, detener esta agresión hacia nuestro pueblo, hacia nuestro propio Estado mexicano? ¿Dónde estaban las universidades? Las universidades han respondido y han dicho, hemos dado publicaciones, hemos dado nuestro punto de vista, y es lo que se provocó. Lo que se provoca es que haya discusión. La universidad es para crear ese ambiente de discusión de alto nivel, académico, científico, con datos, con estadísticas, para contribuir a la construcción de la ciudadanía de nuestro país. Y yo creo que es algo muy sano la discusión. Yo creo que como mexicanos somos tan distintos, pero precisamente eso nos nutre. Esa pluralidad que incluso tenemos este programa, que a mí me encanta participar contigo y con tus invitados, es precisamente lo que nos nutre como mexicanos, lo distintos que somos. Sí, Amado, ¿qué dices a esto y a la declaración del presidente, que fue lo que detonó justamente que se hablara del tema? Pues que es por parte del presidente, pues claro que se puede debatir de lo que quieras en una universidad, por eso es universal, pero el hecho de que el presidente acuse a la universidad, no a un sector, a la universidad, de que son neoliberales y que nunca dijeron nada en las administraciones anteriores, quiero ver cuándo Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Vicente Fox pudieron pararse en la universidad. No podían. ¿Por qué? La universidad es muy crítica. La universidad siempre ha sido muy crítica de todos los gobiernos y me parece que más bien tiene la idea de poner a la universidad entre la espada y la pared para tratar de presionarlos y decir, ustedes tienen que estar apoyándome a mí. A mí no me gusta la polarización. Yo creo que la libertad es lo que debe regir, pero sobre todo en una universidad como la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las universidades autónomas. Si alguien es independiente por excelencia, es la UNAM. Muchas gracias, Amado Mendoza. Muchas gracias, maestro Ricardo Peralta. Vamos a hacer una pausa aquí en A Fondo. No se vaya, seguimos en este debate de los 3 primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Etcétera, y ya de repente Héctor me dijo, ¿escuchas ya? Y entonces por eso asentí. Pero no escuchaba nada. ¿Ya escuchó a Héctor bien? Sí. Ay, qué susto. Yo decía, ya estuvo larguísimo el primer bloque. Está bueno, sí. Está bien, ¿no? Aprovechando que tengo. Bueno, qué bueno. Sí, es complicadísimo tener una botella de agua, ¿verdad? O sea, no, o sea, conseguirla. Sí, ¿verdad? No hay, es que ya no está la chiquita de recepción ni nada, ¿verdad? Con
aunque sea una taza, perdón por la lata, pero es que tengo muchísima sed, como que he tenido un día pesado hoy. Ah, ya sé, debo tener hambre. Sí. Estamos de regreso en A Fondo en este análisis y debate de los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y hablábamos ya del tema de pobreza y me gustaría ir al segundo tema de preocupación de los mexicanos y que la verdad me parece es uno de los talones de Aquiles de este y los anteriores gobiernos, que es la seguridad. El presidente hablaba ayer de la reducción de los homicidios dolosos de un 0.7%. Es ahora sí que una disminución muy, muy pequeñita y por ahí quien dice que pues eso y nada es lo mismo. Pero sí, ahora sí que comparando con gobiernos anteriores, sí, lamentablemente son los primeros 3 años de gobierno con más muertos, llegando a 100,000 muertos en esta administración, más que en las administraciones anteriores, Ricardo Peralta. Sí, sin duda, los números ahí están. Sin embargo, también hay que tomar en consideración lo siguiente. Hablaba yo de Vicente Fox, hablaba yo de Calderón, hablaba yo de Peña, sobre las omisiones que se hicieron en sus gobiernos y sobre la prioridad que pusieron sobre la mesa de hacer espectáculos mediáticos relacionados como si fueran trofeos de caza y capturar a los líderes de los distintos cárteles de las drogas, como si eso hubiera podido detener un poco la violencia. Hoy se están deteniendo a los generadores de violencia de cada una de estas entidades federativas donde pertenecen estos crímenes, estos cárteles de la droga, perdón. Y sin duda esto ha disminuido que los homicidios dolosos estén permeando en ciertas regiones de nuestro país. También el hecho de que se estén atacando las causas del por qué hay esa generación de violencia y esa inseguridad es algo que jamás se había hecho como estrategia. Es decir, el concepto de seguridad pública cambiado y aplicado a lo que significa la seguridad ciudadana, donde participa la gente y donde participa la gente desde el punto de vista social. El poder rescatar a generaciones enteras de muchachos que no tenían otra más que sumarse a las filas del crimen organizado. Eso paralelamente al ataque frontal, sin duda, a los crímenes que se están desarrollando, a las finanzas, el congelamiento de cuentas y, por supuesto, la apertura de nueva cuenta de participar con los Estados Unidos en acciones bilaterales precisamente para congelamiento de cuentas desde el punto de vista internacional y la identificación de esos cárteles y su relación financiera con otras industrias y con otros crímenes que se están realizando en otros países, por ejemplo, los paraísos fiscales, donde muchos de estos recursos se llevan para patrocinar otro tipo de delitos como la trata de personas y no solamente el tema del narcotráfico, jamás se había hecho y hoy se está haciendo en nuestro país. Yo creo que esta postura del presidente, insisto, de abrazos y no balazos, se busca pacificar a través de la transformación de las políticas públicas. Es decir, es la política de las políticas públicas con una base de pacificación y no de más guerra. No podemos pacificar un país utilizando solamente la fuerza, sino solamente utilizando la conciencia, la inteligencia y la acción social. Eso es lo más importante de este gobierno desde el punto de vista de la estrategia de seguridad. Sí, la verdad te escucho y escucho lo que dijo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, ante los diputados. Prácticamente ella se enfocó en este mismo discurso, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, yo pienso en lo que sucedió el día de ayer, ayer a las 4 de la mañana en el penal de Tula, en donde, cuando se había visto que un comando entrara a un reclusorio, rompiera la puerta, que hay que hablar de que la puerta es bastante endeble, parecía, la verdad, la puerta del condominio donde vivo, pero bueno, esto, o por ejemplo que en lanchas llegaran a un hotel y mataran a gente en la playa, lo que sucedió en Tulum, en fin, la verdad es que a veces lo que es el discurso con la realidad no macha, Ricardo. Mira, si no lo habías escuchado, estoy seguro que sí, mi querida Marta, pero nada más recordemos la fuga de Kaplan. La fuga de Kaplan fue con un helicóptero en el reclusorio sur de la Ciudad de México, bajó un helicóptero y se llevó a Kaplan y nunca más volvimos a saber de Kaplan. ¿Recuerdas aquella también intervención en un penal de Chihuahua donde liberaron a más de 40 reos? En el sexenio pasado todavía la funesta situación de Topo Chico también en Nuevo León fue tremenda. Historias de los penales
y de derecho penitenciario, que poco se ha hecho sin duda. Pero qué bueno que tocas el tema de los penales, porque precisamente los penales fue un gran negocio de los gobiernos anteriores en el tema de la comida, del suministro de uniformes, grandes negocios que este gobierno también detuvo para que no volvieran a cometerse. Hoy hay una absoluta transparencia y rendición de cuentas precisamente para parar ese negocio que hacían los gobiernos con los internos a través precisamente de esas prestaciones. Hay mucho por hacer, mi querida Marta, pero no olvidemos la historia. Lo que ha ocurrido en el país ha sido funesto. No se trata de no reconocer lo que sigue ocurriendo, hay que reconocer la realidad, pero sin duda se están haciendo cosas para transformar a nuestro país y eso hay que reconocerlo con independencia de la simpatía que se tenga con el presidente y su gobierno. Claro, que decimos, y volvemos a tocar el tema, otros gobiernos fueron muy malos. Al gobierno que estamos analizando y tratando de analizar sus datos y sus realidades es este. Claro que sucedieron esas cosas, pero se hablaba de que, me acuerdo que el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, decía que en 6 meses íbamos a tener una mucho mayor seguridad y no la tenemos ni aquí ni en Sonora. Pero bueno, la verdad es que, te digo, sí, pésimos gobiernos, sí, todo esto viene a raíz de esa lucha contra el narco, como dicen ustedes, puede ser herencia, pero el gobierno sabía a qué iba, sabía que estaba asumiendo, me parece. Te digo, aquí solamente son los datos que yo quiero mencionar como eso, como esos datos de realidad. Amado Avendaño, tu punto de vista, por favor. No se puede apelar permanentemente al pasado, a los gobiernos anteriores. Se supone que se eligió a este presidente porque él sabía desde hace 18, 20 años cómo hacer las cosas bien. Él fue uno de los principales, y ahí están los videos en redes, uno de los principales impulsores de la desmilitarización del país. Hoy por hoy el país está militarizado, pero aún así no funciona esa militarización porque ni la Guardia Nacional ni el Ejército están prácticamente en labores de seguridad. Y no conozco a ningún, bueno, de entrada no conozco a ningún narcotraficante, pero ningún criminal que esté dispuesto a intercambiar abrazos y no balazos. Estamos equivocándonos de estrategia cuando pensamos que simplemente con pedirles abrazos a los narcotraficantes, pues este problema se va a acabar. Esto es mucho más complejo que esto. Y las señales que da el presidente son verdaderamente encontradas. Es cierto que a través de una instancia como la Unidad de Inteligencia Financiera se puede ir ahogando a estos cárteles, ahogando la violencia, pero cuando pones a Pablo Gómez, que no tiene absolutamente ninguna experiencia en el ramo, la señal que tú estás viendo es que el presidente quiere esta Unidad de Inteligencia Financiera para otra cosa. Aquí creo que el principal problema de México sigue siendo la violencia y la inseguridad. Y si nosotros, en lugar de apostarle a ser verticales, no a generar masacres, pero sí inteligencia, y en vez de eso mandamos una señal de que no hay que meterse con los hijos del Chapo, hay que ir a saludar a la mamá del Chapo. Esas señales en política y en cualquier ámbito son absolutamente negativas y lo que hacen ver es que hay una complicidad o una omisión de parte de las autoridades en el combate al crimen organizado. A ver, yo entiendo aquí, por lo que estabas diciendo, Ricardo, que este tema de abrazos y no balazos, más allá de lo que estrictamente quiere decir abrazos y lo que quiere decir balazos, más allá de eso, la estrategia de este gobierno es no hacer esos escándalos y esos espectáculos mediáticos de detuvimos a este y el operativo, me imagino que en ese sentido va un poco lo que tú explicabas. Sin duda, eso corresponde a abrazos y no balazos. El abrazos y no balazos, para no entrar mucho en ese tema, quisiera decirles que es una frase metafórica, no es una literalidad. Sin duda, lo que buscamos, incluso te lo digo yo como abogado penalista y constitucionalista, pues es el Estado de Derecho, sin duda. Pero hablando desde el punto de vista de una política humanista, desde el punto de vista de un país agraviado por la violencia, no podemos generar más violencia y menos el gobierno puede generar más violencia. Es tanto como pensar de regresar a la política de la pena de muerte o el terrorismo punitivo. Yo creo que hoy por hoy se tiene que concientizar y dar la mano a la gente que más ha sido agraviada en nuestro país, que son los jóvenes y los más pobres. Hoy por hoy esa política social, acompañada de los sistemas de inteligencia que sí se están empleando y que sí se está utilizando, no solamente desde el punto de vista de política criminal, sino también desde el punto de vista financiero, como ya lo referí,
Y por supuesto, con la conjunción de las Fuerzas Armadas. El hecho de que se estén, y mencionando lo que comenta nuestro querido Amado Avendaño, referido a una supuesta militarización, no es así. El hecho de que los militares estén participando es porque son nuestras instituciones con más confianza, con más credibilidad desde la gente, porque con eso empezamos el programa, la credibilidad que se le tiene al presidente. Por ende, al ser el jefe de las Fuerzas Armadas, sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas de los mexicanos, es la institución con más credibilidad y con más confianza que se le tiene. El hecho de que estén participando en las obras públicas que hoy lo están haciendo de manera espectacular, y ustedes lo van a ver, el aeropuerto Felipe Ángeles seguramente será el de los mejores del mundo, y seguramente ustedes serán frecuentes usuarios también, y el Tren Maya también, y el tren interoceánico que cruzará todo desde el Golfo hasta el Pacífico y hará una competencia comercial extraordinaria con el Canal de Panamá, también será una circunstancia extraordinaria. También están participando militares y civiles. Yo creo que hoy por hoy tenemos que romper con la idea de que la transformación se trata de lo mismo. Transformar es renacer, transformar es una dislocación del orden político, económico, social, y de eso se trata la cuarta transformación. Que yo creo que de eso también tendríamos que hablar en algún programa, querida Marta, para hablar de lo que significa la cuarta transformación y entonces entender por qué se han aplicado estas políticas que por supuesto para muchas personas son incomprensibles, pero se trata precisamente de no hacer lo mismo que se han hecho los últimos 36 años con la devastación que han hecho de nuestro país los neoliberales. Creo que el presidente lo dice mucho en las mañaneras, ¿no? Dice, no somos como los de antes, no estamos haciendo lo mismo que los de antes, que nos está costando entender a los que estábamos acostumbrados a las cosas de antes, que las cosas se estén haciendo diferentes, pero lamentablemente los resultados hasta el momento no todos se han dado como todos quisiéramos y como se prometieron en el inicio y siendo candidato, ¿no? Pero en fin, hay que reconocer algunos logros que me gustaría también hablar de ellos de manera concreta, pero a ver, sobre este tema de, por ejemplo, los muertos en nuestro país. Decía la secretaria Rosa Isela que ya no mueren inocentes en este país. Entonces yo decía, caray, ¿a poco todos los 100,000 muertos que están en esta administración contabilizados como cifra, pues que eran responsables, fueron responsables de su muerte? Mira, sin duda es lamentable que muera cualquier mexicano, sean culpables, sean inocentes, sean delincuentes o no. Cualquier persona que fallezca con independencia del mal camino que haya elegido en su vida, siempre va a ser lamentable. Yo creo que tenemos que partir de ahí. El discurso debe de hablarse de mexicanos. Si los mexicanos que han fallecido hayan sido miembros de la delincuencia organizada, seguramente tuvieron decisiones muy negativas. Y no creo que esos 100,000 hayan sido del crimen organizado, me parece, perdón que te interrumpa. Sí. No creo que esos 100,000 sean del crimen organizado. Me parece que fue una declaración desafortunada que duele a las familias que justamente están exigiendo justicia. Unos de ellos, evidentemente, pues los 43 que no le tocan directamente a esta administración, pero que finalmente también son de esos muertos en el país. Pero bueno, nada más rápidamente de la militarización. A eso es justamente lo que yo leo en todo esto de encargarle a las Fuerzas Armadas tantas y tantas y tantas actividades del país, que no hay otra digamos, bastón de confianza para el presidente. Y eso me parece es un tema de preocupación. No estamos fortaleciendo a otras instituciones, solamente le estamos dando, y me parece que estamos vulnerando en muchos sentidos a una institución tan querida como son las Fuerzas Armadas. Pues yo considero que al contrario, se le está fortaleciendo porque están demostrando que hay extraordinarios ingenieros militares, que no solamente es la primera vez que participan en esto, hay extraordinarios administradores públicos. Precisamente el nuevo director del ISSSTE es un general de división que anteriormente había estado en la Secretaría Administrativa del propio ISSSTE, en la dirección administrativa. Es decir, hay gente muy experimentada en nuestro país y que el hecho de que tengan una formación castrense no los hace bajo ninguna circunstancia diferentes al resto de mexicanos. Yo creo que también tenemos que cambiar la forma de percepción de los militares de nuestro país. No es como por ahí se escuchó una forma de regresar o pensar en una militarización dictatorial como lo hizo en su momento Pinochet, que eso vaya... Y Maduro, bueno, Chávez, Maduro... Ajá. Histórica, ¿no? Nada que ver, absolutamente. Este es un movimiento absolutamente democrático. ¿Qué nos garantiza eso, Ricardo? Perdón, ahorita quiero que hable Amado, pero ¿qué nos garantiza eso? ¿Qué nos garantiza que no vayamos a caer en eso?
Pues es que el presidente de la República fue electo, como ustedes mismos lo dijeron, por más de 30 millones de votos. Tiene una enorme preferencia de la gente que ¿Eso algunas nos encuestas garantiza, incluso... la preferencia de la ciudadanía nos garantiza que no vaya a pasar algo Claro, como en otros países? no, por supuesto que sí. Con todo respeto te lo digo, no tiene nada que ver el hecho de que en otros países existan personas que hayan llegado con distintos métodos como existe en la historia del mundo. El presidente López Obrador es un luchador social, es un demócrata, es un hombre que no existía como un liderazgo hace más de 100 años. Cada 100 años nace un líder como el presidente López Obrador y eso está reconocido por la gran mayoría de los líderes mundiales. Ahí están los análisis y el ranking mundial de los gobernantes a nivel mundial, que lo pone entre los 5 mejores del mundo. Yo no lo digo, lo dicen, como ustedes dicen también, los índices internacionales. Entonces, pensar que el presidente López Obrador quiera permanecer más allá del 24, pues va en contra de sus propias Muy bien, convicciones de demócrata. Es un hombre que ha construido la democracia y la historia de este país desde muy la bien, paz. muy bien. Amado Avendaño. Bueno, mira, aquí el problema es cómo en el futuro le vas a quitar a los militares el control del país. Están prácticamente metidos en todo y no es esa su función. Es que ahí está el punto. Esa no es la función de los militares. La función del ejército no es estar construyendo aeropuertos, trenes, refinerías, cuidando aduanas, haciendo todo menos lo que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Creo que eso erosiona el prestigio del ejército, porque si algo sale mal, no le van a echar la culpa a López Obrador, le van a echar la culpa al ejército. Y eso me parece que es el hecho de que el presidente se está colgando justamente del prestigio del ejército para tratar de evadir sus responsabilidades. No, el ejército debería estar en otras cuestiones. Y además, una de las cosas que debe quedar clara es que ningún mexicano quiere que hayan más masacres. Desde luego que no. Sin embargo, no podemos tolerar lo que está pasando en Aguililla o en otros muchos puntos del país, en donde la delincuencia organizada hace lo que les da la gana, entran y le tiran el portón al cuartel militar y los militares tienen órdenes de no hacer nada. Eso humilla, lastima a nuestras Fuerzas Armadas. Si alguien ha dado la cara por este país son las Fuerzas Armadas y hoy por hoy están siendo utilizadas pues prácticamente para cualquier cosa. Está muy mal que el presidente utilice a las Fuerzas Armadas prácticamente como albañiles, porque esa es la imagen que les están dando. Ricardo hablaba de ingenieros militares, pero para abajo se permea como eso, como los tienen de albañiles. Eso le daña a las Fuerzas Armadas. Y déjeme hacer una puntualización sobre el asunto del aeropuerto Felipe Ángeles. No puede ser el mejor aeropuerto del mundo con 14 posiciones cuando el actual aeropuerto tiene 94 y el que se iba a construir iba a tener 120. O sea, no podemos aspirar a decir que esto es una mega obra cuando hay aeropuertos como el de Guadalajara, que tiene el doble de posiciones que las que va a tener el aeropuerto de Santa Lucía. Gracias, Amado. Tengo que hacer una pausa, Ricardo, pero regresando también vamos a escuchar tu voz respecto a esto. Volvemos en Aquí a Fondo. Todo gusto. Alejandra López. Ok. Guadalajara, ¿va?
Gracias a ustedes. De regreso en A Fondo, análisis sobre los 3 primeros años de gobierno del presidente López Obrador. A nuestros invitados nos quedan 8 minutos escasos para analizar lo que nos resta y tenemos todavía muchos temas sobre la mesa. Me gustaría irme un poquito más picadito, pero por supuesto que no podemos dejar a un lado el asunto de la salud en México, que evidentemente esta pandemia pues evidenció lo que sucedió en México y que la pandemia pues recrudeció la situación. Pues datos, yo ayer veía las imágenes del Zócalo de la Ciudad de México y nos dabas tú el balance, Ricardo, 250,000 personas más o menos. Híjole, esas personas y 200,000 más aproximadamente fallecieron de COVID este año en nuestro país. ¿Qué te dice todo esto? Pues que ha sido una pandemia tremenda en todo el mundo. Sin duda, la muerte por este virus, pues sin duda es algo que nos duele a todos los mexicanos y sin duda al mundo entero. Pero también hay que reconocer que en nuestro país, sin endeudarse, sin hacer actos espectaculares y tampoco especular, tomó las medidas precisas y la compra de medicamentos y, por supuesto, los tratamientos a través de las vacunas, que se tienen vacunados a más de 53 millones de mexicanos. Y se sigue ahora con la vacunación de los adolescentes entre los 15 y los 18 años, que precisamente este fin de semana empiezan. De hecho, ya llevaré a mis hijas, a mis 2 hijas mayores, a esta vacunación, que es muy segura. Y gracias a eso, precisamente, que a esa vacunación disminuyó la tasa de mortalidad de nuestro país. Somos 127 millones de mexicanos y si lo comparamos con el resto del planeta, México tuvo una de las menores tasas de mortalidad y de principal ataque al virus a través precisamente de tomar medidas extraordinarias muy rápidas precisamente contra ello. Somos el cuarto país con más muertes a nivel mundial, Ricardo. No, pero hay que tomar en cuenta algo. Nuestro país tenía un sistema de salud devastado. Habían inaugurado obras de solamente la fachada. No había bajo ninguna circunstancia hospitales, ni médicos, ni enfermeras que podían precisamente hacer frente a esta pandemia. Y ahí también tuvieron una gran participación las Fuerzas Armadas. Hace rato hablaban de que los ingenieros militares, no, también hay médicos militares extraordinarios, enfermeras, hay arquitectos, abogados militares que tienen una formación castrense, pero distintas profesiones. Sí, creo que el reconocimiento de todo el pueblo al ejército, sin duda es espectacular y creo que es una de las grandes preocupaciones que quede vulnerado. Pero bueno, Amado Avendaño, ¿qué te dicen esa cantidad de muertos y que 15 millones de personas más perdieron el acceso a la salud en estos del 2018 al 2020? Es una falta terrible de planeación, las cosas no se hacen así y además las señales encontradas que estuvieron mandando todo el tiempo tanto el presidente López Obrador como Hugo López-Gatell, responsable del manejo de esta pandemia, de que el cubrebocas tiene poca utilidad, el hecho de que no haya pruebas. ¿Dónde vas tú a un lugar público a hacerte una prueba de COVID? Es extremadamente complicado. El uso de las vacunas con tintes electorales, la manipulación de un día digo que los menores de edad no tienen por qué vacunarse y al día siguiente todo lo contrario. Esta serie de señales encontradas de abrácense, no pasa nada, el detente enemigo, este tipo de señales hicieron que la gente se relajara demasiado. En cuanto a las medidas sanitarias, que le creyeran que 60,000 muertos iba a ser un escenario catastrófico. No lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos y a nosotros en aquel momento 60,000 nos parecían una situación catastrófica. Ya casi son 10 veces más y no entiendo por qué esto no sea una tragedia aquí y en China. ¿Responsable para ti, Ricardo Peralta Maestro, la labor del subsecretario Gatell? Yo creo que el pueblo de México es un pueblo maduro, es un pueblo educado. Nos gustaría que estuviera más y que tuviera más gente acceso a la educación. Pero sin duda, la participación de Hugo López-Gatell fue muy responsable. Es uno de los hombres más experimentados en materia epidemiológica. Y sin duda, Hugo López-Gatell ha hecho frente, como ninguna otra parte de nuestra historia, a esta enorme pandemia. Yo creo que también la información que se fue generando a nivel mundial era la información que generaba la Organización Mundial de la Salud y las señales que se envían precisamente desde esta organización son las señales que se dieron en nuestro país. No fue una respuesta
donde Hugo despertara con una idea, sino se iba a la referencia científica de las revistas científicas, de las investigaciones y, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud, y entonces implementaban. No utilizaban ni a los medios de comunicación ni a las redes sociales como referencia. Sería muy irresponsable hacerle caso a los medios de comunicación en las redes de todo lo que dicen. Es solamente con bases científicas. Y fue así como se aplicó el plan en México, y yo creo que fue de manera muy responsable, muy consciente, y el pueblo también así lo entendió. Bien, tengo un minuto. ¿Hay autocrítica en la Cuarta Transformación? Sin duda la hay, y debe de haber. Yo creo que parte de la propia transformación es entender que nos encontramos en muchas transformaciones, no solamente en la conciencia, sino en la voluntad y en la forma de hacer las cosas, y sin duda debe de haber esta autocrítica, la hay, y hay una forma también de regularse, de autorregulación por parte del gobierno. Yo así lo veo, estuve muy cerca de ellos, y sé que el presidente es un hombre muy responsable, muy reflexivo, y por supuesto escucha, y es un hombre que sabe también entender todo el entorno, es un hombre muy experimentado y que principalmente ama a este país. Bien. Amado Avendaño, ¿autocrítica en este gobierno? Yo creo que no hay, creo que lo que más adolece este gobierno es de la autocrítica. Justamente tienen una sección todos los miércoles para arremeter en contra de los medios de comunicación cuando ejercen su crítica, y cuando se les acusa de algo, lo único que hacen es negarlo, pero jamás presentan pruebas. Ellos mismos se contradicen, tienen información falsa que presentan los miércoles. Me parece que esto de la autocrítica le vendría muy bien a la mitad de su gobierno. Un poquito de humildad no estaría mal de parte de este gobierno. Hay muchos mexicanos que no estamos en contra de su ideología, estamos en contra de que no haya resultados. Muchísimos mexicanos están en contra de que no haya resultados y que no haya cumplido con lo que prometió. Bien, pues yo les agradezco mucho a los dos, primero el marco de respeto en el que se desempeñaron en este debate y por supuesto su voluntad de emitir y de escuchar opiniones. Muchas gracias a ustedes, es un gusto siempre. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Ricardo Gracias, Peralta, Marta. maestro de Derecho Constitucional, catedrático de la UNAM. Muchas gracias, Amado Avendaño. Y gracias siempre, especialmente a usted, que también nos interesa mucho su opinión, y para eso están las redes sociales de Mega Noticias. Y yo saludo con todo gusto hasta Guadalajara, Alejandra López. Alejandra. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola. Buena tarde. Vamos a platicar la siguiente hora, entre otro tipo de información, la Marina, que llevó a cabo operativos en Zapopan y en Guadalajara, en Jalisco. También vamos a platicar de la ratificación en el Senado de la nueva integrante de Banjico y, por supuesto, los contrastes de la realidad de nuestro país y la narrativa del gobierno federal. Eso y más a continuación. Perfecto, todo tuyo, el micrófono, las cámaras y el auditorio. Gracias, Alejandra, gracias al auditorio. Gracias, Marta. Y usted que está en casa, lo invito, hacemos una pausa, regresamos con toda la información. A ver, tienes esto y esto. ¿Qué quieres hacer? Porque si haces esto, lo más seguro es que pase esto. Si haces esto, puedes alcanzar a ver otras cosas. Sí, Malena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces, gracias.